Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este 16 de diciembre. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López y esta edición especial donde nos encontramos como siempre con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre, un gusto saludarlo. El gusto es mío, que Dios los bendiga. Juan José Martel también, bienvenido. Gracias, Vir. Es un gusto estar acá de nuevo. Garrid, qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Julio Valdivieso también, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto. Este día, en nuestra edición especial, debatiremos la polémica generada al interior del Consejo del Salario Mínimo y la decisión del incremento sin el aval respectivo del sector patronal. Una final que venía siendo altamente debatido, cuestionado y rechazado precisamente por el sector privado por considerar poco estímulo a la productividad y más carga para el empresario. Además, vamos a aprovechar hacer todas las lecturas pertinentes que requiere este tema, importante y que está siendo muy debatido hoy en día. Asimismo, vamos a hablar sobre los factores que entrampan la no aprobación del presupuesto general de la Nación y su impacto en las negociaciones políticas que hay entre el gobierno y la oposición política. El tema es que si este no se aprueba, las alcaldías continúan siendo un problema serio, el escalafón incluso para aquellos que iban a salir beneficiados abajo de los $1,500 en salario, no se les va a poder otorgar, decía la ministra de Salud, a raíz de no tener la aprobación del presupuesto que le corresponde al próximo año. En fin, hay una serie de posiciones y contraposiciones en estos temas que yo creo que son importantes que, junto con nuestro acostumbrado panel del viernes, podamos desarrollarlo, debatirlo y, por supuesto, usted sacar sus mejores conclusiones. 3 preguntas claves van a ayudarnos a poder desarrollar la temática y esas son las que le voy a presentar a continuación. La primera de ellas, ¿qué diferencias separan la posición del sector gobierno y la patronal para fijar un justo salario mínimo? ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias separan esas dos posiciones? La segunda, ¿qué impacto tendrá la fijación de un nuevo salario mínimo? Sobre todo porque ya muchos están exteriorizando las consecuencias que tienen que ver con un disincentivo en la promoción de nuevos empleos, el impacto en aquellas empresas que están sufriendo los embaltes de la economía deprimida que hay y otros aspectos que están ahí merodeando. En fin, la tercera, que tiene que ver con el segundo tema, ¿qué razones políticas existen para atrasar la aprobación del presupuesto? Así es que son los aspectos elementales que están dispuestos para que usted también contribuya a desarrollarlos en nuestras redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas que están ahí disponibles en Twitter para que usted participe y desarrolle ese debate en las redes sociales. También nuestra señal en vivo, si piensa desplazarse por nuestro país, por nuestro territorio o fuera de nuestras fronteras, búsquenos en Facebook como Diálogo con Ernesto López. Ahí está nuestra señal en vivo para que usted también pueda participar, al igual que lo retransmite la cuenta siempre en Facebook Ernesto López Radio. Ahí están, las 2 cuentas están retransmitiendo nuestra señal en vivo para que usted participe. Julio Valdivieso, ¿cuál es tu lectura así breve para que podamos entrar en el desarrollo y el debate mismo sobre este tema importante? Las diferencias que separan la posición del sector gobierno y la patronal para fijar un salario mínimo y qué es el punto con el cual estamos desde luego abriendo el programa. Bueno, Ernesto, quizás este tema me ha hecho a mí como reflexionar sobre lo mal que andamos en el país en cuanto a los métodos para tratar de llegar, si no a resolver los problemas de este país, por lo menos a su abordaje. El día de ayer o el día de antier, creo yo que fue la aprobación, denota claramente la polarización que este país sigue viviendo en cuanto a temas tan sensibles. Siendo el salario la contraprestación por los servicios que el trabajador presta, tiene una tutela constitucional que viene desde 1950, que por cierto fue la primera constitución de corte liberal, donde se establecen muchísimas bases como
la igualdad del salario, la jornada diurna, retomada por la Constitución del 62. ¿Por qué hago este antecedente? Porque la protección del salario tiene a su base un tema constitucional. El constituyente del 83, allá por el artículo 38, creo que es el numeral segundo de la Constitución, le dio el rango constitucional al salario mínimo y dijo que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo, el cual se fijará, y ojo con la palabra, periódicamente. Pero esa fijación no es a discrecionalidad. Esa fijación del salario mínimo no puede estar sujeta ni a la voluntad del patrono, ni a la voluntad del trabajador, ni mucho menos a la voluntad del gobierno. El gobierno es un árbitro que ve y garantiza que las dos fuerzas principales como factores de la producción, que es el capital y el trabajo, puedan perfectamente, si no estar encajadas, por lo menos en armonía. Sin embargo, en mi criterio, la fijación de este salario ha sido siempre político-electorero. Y digo esto con toda, dijéramos, indignación, porque no se vale que un tema tan trascendental, tan delicado para el trabajador se trastoque bajo el argumento de quererse ayudar o quererlo perjudicar. Fíjense ustedes que los criterios para fijación del salario no son antojadizos. Se argumentaba en este país de que los trabajadores que estaban representados en el salario mínimo estaban plegados a la empresa privada. Y ahora se argumenta que los que han llegado representan a los trabajadores. No voy a entrar en el tema de legalidad porque no tengo los argumentos necesarios para decir si fueron legales o no fueron legales sus nombramientos. Debo entender que lo son, porque si no van a haber problemas. Pero el tema no es de legalidad en un primer momento. El tema es de legitimidad. Es decir, si el resultado de esto en realidad es legítimo o no. ¿Y por qué lo digo? En este país pasamos 8 años, señores, 8 años sin fijar el salario mínimo de los trabajadores. ¿A dónde estaban todos los que se han rasgado las vestiduras de que se han defendido? ¿Dónde estaban, pregunto yo? ¿O que en esos 8 años el trabajador no tenía derecho al salario mínimo? Lo que pasa es que la fijación tiene 4 componentes. Para que ese salario sea legítimo, constitucionalmente hablando, tienen que reunir 4. Y tenía razón el constituyente, porque no es legal el tema es de realidad, el tema es de condiciones para poder fijar. ¿Por qué no entonces fijamos el salario mínimo en $600, pues? ¿Por qué nos enfrascamos en $50? Ya hizo usted la división, amigo televidente, ¿cuánto cuesta? La discusión se centró por $50. Si usted divide los $50 entre los 30 días, le va a dar $1.66 diarios. Y aquí es donde viene lo demagógico de los planteamientos. Si con ese $1.66 que se ha incrementado, sacáramos a los trabajadores de la pobreza, de la promiscuidad, de su realidad, pues yo sería el primero en estar aplaudiendo en la calle todo, si con eso se realizaba. Pero, ¿por qué no hablamos de protegerle el salario real al trabajador? En lugar de estar peleando, que digo que no se debe de hacer, sino que no es la realidad, sino que es más político electoral la posición. No le cuidamos el salario real al trabajador para que no le suban el agua, para que no le suban la luz y los teléfonos. Ese es proteger el salario real. Y quiero terminar con esto porque es muy amplio en la segunda etapa. Miren, ojalá que esto no vaya a tener un efecto totalmente distinto al que han creído ganar con esto. Uno, desde ahora, desde este mismo día, se van a ajustar todos los precios de este país, sin temor a equivocarme. ¿O ustedes creen que el mismo patrono va a pagar y va a deducir de su renta o de sus ingresos? No, señor. Del mismo cuero van a salir las correas. Y si no puede aumentar el traslado,
pues entonces se va a ir vía costo. ¿Cómo? Eliminando trabajo. Eso es lo que en la práctica va a realizar. Pero termino, Ernesto, con esta posición. Yo creo que un tema tan delicado, ideológicamente trillado, no debe seguir siendo tapete de discusión pensando en votos de ninguna de las dos acciones. Y digo esto porque si en realidad queremos sacar este país adelante, tiene que haber una armonía. Ya el tema de la clase trabajadora en contra de los ricos, en contra de los pobres, démosle vuelta a la página. Con esta acción, los que ideológicamente creen que están en contra de la gran empresa están errados. La gran empresa no les afecta. Esto va directamente a la micro y pequeña empresa. ¿Estás de acuerdo tú con esto? Hay un elemento bien importante que Julio ha citado, que es que el gobierno en el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene que ser un árbitro, un mediador, un equilibrador entre la clase trabajadora y la clase patronal. En junio, julio de este año, el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordó un incremento del 15% escalonado en 3 años. Eso no le gustó al gobierno, aparentemente porque no cumplía las aspiraciones políticas, y empezó toda esta crisis que se rompieron las designaciones, empezó un nuevo proceso que ha sido bastante cuestionado, hasta desembocar en la decisión que tomaron el miércoles de incrementar el salario mínimo. Aquí hay elementos jurídicos, como decía Julio, pero elementos humanos, elementos importantísimos. Miren, veamos el contexto. Repito, ya se había aprobado un incremento del 15%. Si estamos hablando que estaba en 248, estaríamos hablando de $35 más o menos, que se iba a dar escalonadamente. De un solo se sube a 300, se suben $52. En el sector comercio e industria. Nosotros también han tenido incrementos importantes, como es industria, textil, confección y agrícola. Es decir, ¿cómo es posible de que se saca de la participación al sector privado, que es donde estos señores, donde todos los trabajadores, valga la redundancia, trabajan, y el gobierno les impone a través de sindicatos, en su mayoría gubernamentales o afines al partido de gobierno, y se bailan, superan la posición del gobierno y les imponen un salario? Es como que al gobierno le impusieran un salario desde el sector privado. Es decir, aquí es al revés. El gobierno está imponiendo cómo tiene que ser en el sector privado. Esto lo veo como medidas de corto plazo. Esto tiene un efecto, un impacto fuerte en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. En el corto plazo puede ser favorable al trabajador. ¿Cómo va a ser favorable? En el corto plazo sí, Ni pero en en el mediano las empresas van a recortar empleos. Ni en el Esto corto. no está favoreciendo el empleo, al contrario, lo está afectando significativamente. Pero Garry, lo que pasa es que aquí se han puesto los malos contra los buenos, como Ese es el que problema. si esto fuera, dijéramos, la solución. Aquí los malos de los empresarios no quieren aumentar a los trabajadores, Esto polarizando es político, aún Julio, más. esto es político, es una medida Pues política. sí, sí es lógico, por eso, y político electoral. Pero ¿no creen ustedes que después de 8 años ya era tiempo que le aumentaran a los trabajadores? Es que les han Es que, aumentado. Kirio, Les es que han no es aumentado. correcto. No, mire, yo los he estado oyendo a ustedes y parece que ha calado más en ustedes toda la propaganda mediática que a nivel de noticias han estado haciendo algunos periódicos para defender a la empresa privada. Es que aumentos han habido. Aumentos mira, en el déjalo que Consejo, termine, no. déjalo que termine. Permitime. Mira, Déjenlo. aquí el gran problema que ha habido es que en 8 años los precios de los productos básicos han subido exageradamente y el trabajador ha quedado estancado en su salario. Viene ahora el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que ya voy a hablar de él, y decide incrementar en $48
el salario mínimo aquí en la ciudad y en el país, en el sector comercio y servicios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ahora protestan aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer cuando los representantes laborales eran sus amanuenses, eran sus mucamos, el que le hacían los mandados. Ese era el sector laboral. Entonces se unía el sector laboral con la empresa privada y el gobierno siempre salía perdiendo y el gobierno no podía poner en práctica los instrumentos para medio nivelar la situación económica del trabajador. Ahora les quiero decir, porque Julio leyó una parte de la Constitución. La Constitución dice que el salario mínimo tiene que estar acorde al costo de la vida, no a la canasta básica, al costo de la vida. Y el costo de la vida se ha considerado que es el doble de la canasta básica. Y si la canasta básica ya de por sí anda por los $500, porque hay comerciantes bárbaros, groseros, inescrupulosos, y que tienen a este pueblo aguantando hambre, entonces, ¿qué quiere decir? Que el salario mínimo debería de ser mayor todavía a los $300, mucho mayor, y que tendría que haber un detente para todos estos comerciantes abusivos, comerciantes sin alma y sin corazón. Ahora, viene la empresa privada y pega el grito en el cielo. Yo estaba leyendo los matutinos de ahora y han contratado a un abogado que estuvo defendiendo a los italianos de Enel en el caso del pleito con la CEL. Y no dice nada. Solo dice, vamos a ir a la sala de los contenciosos, pero no dice nada. Y no dice nada porque no hay ninguna ilegitimidad, ninguna. Que el sector laboral, que el sector patronal, la empresa privada no quiso llegar a firmar el acta, que no llegue. De acuerdo a los reglamentos y a los instructivos relativos al salario mínimo, son 5 para hacer quórum y 4 para tomar decisiones. Y eso se ha cumplido. Ahí no hay ninguna ilegalidad. Pero el punto que ahora, se discute... me dan chance a mí para dar el debate ahorita está voy muy contigo, emocionante. Pero que le ponga el inglés, es que Kirio solo dijo un punto. No, y no, tiene razón pero del tema del que me costo acaban de de la vida. interrumpir, Sí, hombre. termina, porque no... No, pero me acaban de interrumpir. Pero yo quisiera saber las inquietudes de don Ernesto López, que cuando me interrumpió. Solamente iba a agregar el factor de discusión que tiene la patronal, que no existen incentivos productivos para que de alguna manera se genere Ernesto, ese clima de poder darle lo que se merece. Yo no estoy diciendo de que tienen la razón, simplemente introduzco esa Ernesto, usted tiene muchísima razón. Y este tema lo deberíamos de dejar por último, para exponerle al pueblo lo que es la parte, digamos, orgánica de cómo es que se llega a estas cifras. ¿Cómo se llega a estas cifras? Eso es caprichoso. Eso es caprichoso. ¿Por qué? Es que el Ministerio de Economía ha sacado una lista de canasta básica y ahí nos hemos nosotros basado. No, el Ministerio de Economía ha sacado una lista de canasta básica de más de $500. Claro. No, el índice es en base al índice de precios Entonces, al consumidor. ¿qué es lo que sucede? Que el salario mínimo, de acuerdo a la Constitución, debería ser el doble de la canasta básica. ¿Por qué? Porque según la Constitución es el costo de la vida lo que se debe tomar en cuenta. Ahora, señores de la ANEP, ustedes van a patalear, tienen la plata para hacerlo. Se van a ir a la sala de lo constitucional
y probablemente pudieran ustedes ganar. Pero ¿no creen ustedes que es de justicia que le aumenten 48 o 50 dólares a un trabajador que tienen 8 años de no aumentarle nada? Y que por el contrario, aquellos que están inscritos en sus gremiales, en la NEP, han abusado y siguen abusando y pateando a este pueblo. Eso no es justo. Ok, Mira, no yo sé nada si más- tienen 8 años, no sé, pero yo quisiera- con el presidente Mauricio Funes hubo una tabla, hubo un acuerdo para la aplicación. Miren. A ver, ¿cuál es tu lectura? Es un debate apasionante y se siente aquí en el ambiente. Yo diría lo siguiente, miren amigos, es que nosotros nos peleamos por todo. Si nosotros salimos fuera de lo que es la propaganda gubernamental y la propaganda mediática, nadie en este país, nadie estaba a favor de mantener o de bajar el salario. Todos estaban de acuerdo en subirlo. El debate era ¿cuánto? Ahí estaba el punto. ¿Cuánto? Es decir, había un primer acuerdo fundamental que no supimos aprovechar. Y es que todos estábamos de acuerdo. Yo he hablado con muchos empresarios, altos, medios, bajos, y todos estaban de acuerdo. Obviamente, digo empresarios porque son los más duros en este caso, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? El método. Nos volvimos a polarizar. Y algo que debió ser bueno y positivo para el país, beneficioso para la economía, lo estamos destruyendo. Este debate, amigos, de explotadores y negreros contra demagogos y populistas no nos lleva a ninguna parte. A ninguna parte nos lleva. ¿Por qué? Porque el aumento al salario mínimo era necesario, es justo, pero no basta. Aunque diga, mire, 500 dólares, pónganle 500 dólares, ¿qué va a pasar? Lo que sucede siempre es que se ajusta uno de los rubros de la contabilidad de la economía. O suben los precios o se disminuyen los puestos de trabajo. Eso sucede siempre. En segundo lugar, ¿quiénes pagan los costos? ¿Lo paga la gran empresa? ¿Lo pagan los grandes oligarcas? No. El golpe fundamental y lo que se tiene que evaluar es el impacto en la pequeña y en la mediana y en la microempresa. Ahí es donde estamos corriendo el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Una medida de aumento, la cantidad que sea, al salario mínimo no puede tomarse en forma aislada sin ver el entorno que le permita, por un lado, preservar los empleos, que permita, por otro lado, aumentar, si es posible, el número de empleos y, en tercer lugar, que haga real. ¿Cómo se hace real un salario? En primer lugar, amigos, hay una serie de servicios básicos de los que ya no podemos prescindir los salvadoreños. Agua, luz, telefonía. Parece chiste, pero ya la telefonía celular se convirtió en un servicio básico. De la canasta. ¿Cómo podemos hacer que por esos servicios se vuelvan más eficientes y la gente pague menos? Amigos, si usted se enferma y va al Seguro Social, porque los empleados formales que van a sufrir, que van a recibir esta ventaja tienen esa otra cualidad, que van al Seguro Social, llega a hacer la gran fila, mal atendido, la siguiente consulta se la dan dentro de 6 meses y la mitad de la medicina no existe. Ahí se le fue cualquier aumento del salario mínimo. Si nosotros tuviésemos un sistema de salud pública y de seguridad social para los trabajadores eficiente, y esa no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos los actores económicos, deberíamos de tener entonces ahí un gran ahorro que es valiosísimo. Si nosotros lográramos una labor eficiente de la Defensoría del Consumidor para garantizar los precios y la calidad de los productos, tendríamos otra gran ventaja, que es entonces lo que necesitamos. No solo generar un aumento al salario en un debate entre si te doy 12 centavos o 45 pesos, sino
generar un entorno que le permita a los trabajadores que su dinero les alcance más. Y cierro con esto, mira, en ninguna parte del mundo, amigos, el salario mínimo alcanza para cubrir la canasta básica de una familia. Yo he estado revisando datos. Ya no es un problema del Salvador, es un problema del modelo económico que tenemos, mundial, que entró en crisis en el 2008 y abarató los salarios. ¿Y qué es lo que pasa? China jalonea en contra de los salarios. China es una gran potencia industrial en el mundo. Aquí no hay salvadoreño que no ande 5 productos chinos en la bolsa. Y eso se hace sobre la base de un salario en el que no ganan ni $100 los trabajadores. Los trabajadores les toca que dormir debajo de las máquinas. Eso genera un jaloneo a nivel internacional. Son los productos chinitos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pero con esto cierro, mira, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que si hay más empleo y hay más familias, y ese es el otro entorno que necesitamos, proteger el salario mínimo y generar más empleo, pero en serio, en concreto. Esos dos debates están ausentes. Solo vamos en la formalidad, pero no entramos al fondo. Sí, es chino. Es chinito, Es tu chino. lapicero chinito, todo mandan chinito. Pero solo te Vamos quiero, a hacer la pausa pero y regreso contigo. Es que voy para darte todo el espacio de tiempo. no quisiera irnos sobre de las dos. Kirio dijo dos cosas muy claras. Solo plantearlas porque tenemos tráfico. Entonces mejor espero porque si no me vas a todo esto del quitar. tiempo No hay necesario tráfico, ya lo Que cuando siempre regresemos. te ¿Sí? cortan, hombre. Sí, ¿verdad? porque yo no sé si ya es con intención. Lo que pasa es que Es tenemos que este que- tema fue tan emocionante Sí. que no hicimos lo que hacemos Y lo siempre, último, que respetarnos todo las lo que anda primeras junto al Valdivieso es exposiciones. Chinito, pues chinito. Se sintió Vamos a la ofendido pausa, porque el gracias por lapicero estar. es Y chino. entramos al debate deliberado ya Pero cuando que- regresemos. Pero que se ría Garrick, que no se ría. El dron es gracias al patrocinio de Fedebanking de Sistema. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos sobre la Alameda Juan Pablo II. Vea, la 25 Avenida. Prácticamente tenemos esta área despejada de tráfico. Vemos el tránsito sobre esta importante arteria, el carril del Citrán prácticamente libre. Ahí va una patrulla, no sé si es una patrulla o es un carro nacional que le dan permiso, entiendo. La patrulla es, ¿verdad? Bueno, pero ahí está. Para que usted tome en consideración, viniendo del sector de Metrocentro hacia el centro de la capital, ahí tenemos prácticamente un carril bastante libre. ¿Sí? Sí, y tenemos ahí un poco, de luego, el semáforo en el sector este de la esquina donde está el médico quirúrgico, ¿verdad? ¿Y ven la diferencia cuando termina el Citrans? Miren hacia arriba, hacia el poniente, vean la diferencia. ¿Dónde No, está pero el mira, Acorón? ahí va la fluidez del tráfico del Citrans, llevando y trayendo gente. O sea, también hay que Y la reconocerlo. otra gente Yo no le he lleva. preguntado, le he consultado a la prensa, a los periodistas cuando hacen las preguntas, y ellos de alguna manera ven el beneficio. Pero que hace falta, yo creo que sí. Hay que hacer todos los ajustes. El tema ahí es el principio de igualdad. Sí, me Todos en el suelo, todos en la cama. Vamos a la pausa. Ahí está esta imagen desde lo alto que nos muestra nuestro megadrón para que usted tome en consideración cómo está el tráfico en esta importante zona de nuestra ciudad capital. Y un giro que nos muestra también cómo está el resto de nuestro ambiente, de nuestro cielo, y esa impresionante imagen en vivo de nuestro precioso volcán. Ahí está, cielo azul, abrigándonos. Vámonos al pollo. Al pollo. El dron es gracias al patrocinio de Fedebanking de Sistema Fede Crédito. Hay mucha gente que necesita y ya el costo de la vida ha aumentado y entonces necesitamos nosotros que haya más ingreso. Que es una burla para el pueblo salvadoreño porque es muy poco para lo mucho que nos toca gastar, ¿verdad? Ya le subieron al transporte también otra vez. Hay rutas nuevas y le han subido el transporte. Entonces considero que el salario no alcanza para cubrir eso. Y acuérdense que hay bastantes trabajadores que ganan poquito y acuérdense que el dinero no alcanza, así como está la situación no alcanza, va. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo
con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el debate de hoy, que tiene que ver precisamente con esta polémica generada al interior del Consejo del Salario Mínimo y la decisión de incrementar sin el aval del sector patronal este salario. Y por cierto, quiero presentarles la tabla. Antes de ello, también quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, esta tabla es importante tenerla como punto de referencia para poder entender y comprender qué es el aumento que ha habido. Creo que son 50. Sí, pero va, déjame. Ahora, entramos ya al debate, señora. No hay tiempo para cada quien. Entremos Kirio a dijo de que había leído solo la mitad de la... Y es cierto, pero para la fijación del salario no solo es el costo de la vida, también la índole de la labor, también los diferentes sistemas de remuneración. Pero no te lo pone en otro artículo. No, te lo pone en el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, que ya lo voy a leer textualmente, para fijarlo periódicamente. ¿Y con qué finalidad lo hace? Para garantizarle al trabajador lo material, lo moral y lo cultural. Ese es el deber ser, Kirio. Eso es lo que la Constitución aspira, porque si no fuéramos en el orden de las ideas que tú planteas, entonces el salario mínimo debería de ser $1,000 en este país. Mira, Julio, pero es que... Permitime, porque todos han tenido el tiempo y no me han dejado exponer a mí mi idea central. Yo no sé si Ernesto no me da el tiempo Estamos en la zona de debate. El tema aquí no Nos ha es... interrumpido a todos y hoy se queja. El tema aquí es el quantum. Nadie estaba en contra de que se aumentara el salario mínimo, pero que se aumente de conformidad a la realidad económica de este país. Yo quiero una pregunta a la mesa. ¿Cuántos de ustedes tienen una empresa? ¿Cuántos de ustedes pagan? Entonces, pagamos yo. ¿Qué es lo que te pasa frente a un incremento de esta naturaleza? Solo hay dos opciones. O incrementas el salario en la proporción y trasladas tus costos para poder sufragarlo, o te vas por la vía del gasto. Yo no entiendo otra. No, hay otra tercera, Julio. Hay otra. Espérame. Tenés que subir también los pagos del Seguro Social, AFP ese y demás. es otro, porque no hemos visto los efectos de la medida. Nadie con 4 dedos de frente puede estar en contra de que se le suba al trabajador. Es decir, cualquiera que hiciera una pretensión de esa estaría loco. El tema es hasta dónde es lo racional, hasta dónde. ¿Qué creen ustedes que esta acción van a dañar a los ricos y a los oligarcas de este país? Si esos pagan más del salario mínimo, lamentablemente, y aquí sí es una crítica al sector privado, salgan, digan cuánto pagan ustedes de salario mínimo la gran empresa, cuánto paga y el sector informal de este país que no paga ni un impuesto, ¿a dónde está? Es que el tema no es ese, Julio. El tema es que esta es una decisión política en año preelectoral. Fíjate bien, esta medida va a entrar en vigencia el 1 de enero. No le da chance al sector patronal de meter otro recurso, salvo el de contencioso administrativa para que pudiera suspender el acto. No va a haber no lo van a poder parar. En segundo lugar, la forma, más que el quantum, es lo que se cuestiona. ¿Cómo es que el gobierno le impone al sector privado el salario mínimo? Eso no puede ser. Y lo más grave es que esto no está alentando la generación de empleo. Por eso yo digo que está bien por el bolsillo de los trabajadores. Aparentemente va a ser muy positivo, pero los costos de la canasta básica, están hablando de subirle a la gasolina. O sea, todo esto es algo que no es lo mismo. Si va al bolsillo, va al bolsillo de las personas. Porque es otra cosa. Es exactamente lo mismo. Todo es afectar. Estamos hablando de estructura de salario mínimo para los diferentes rubros comerciales e industriales, mercantiles del Salvador, ¿verdad? El impuesto que quieren poner abusivamente a la gasolina para pagar el fovial, eso es motivo
de una cuestión técnica en donde el Estado quiere hacer llegar recursos para sí, no para el trabajador. Es lo mismo, Para por el sí. efecto, simplemente Ahora, por el efecto cascada. mira, Tanto el impuesto a la gasolina te lo voy a como, poner- como el incremento al salario lo mínimo voy a poner más generan un difícil. efecto cascada Te lo voy a que poner lo más vamos difícil. a pagar todos Mira, y pero- va a desalentar el empleo. Muchas empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, sector agrícola. Mira, Julio, vos que sos cafetalero, el quintal de café va a valer menos que el salario mínimo de cada empleado del sector agrícola. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es que no han consultado lo razonable de la medida, aunque al corto plazo yo esté de acuerdo en los Pero que los trabajadores reciban. Pero nadie sale aquí hablando. Yo no he visto al Comité de Defensa del Consumidor, no he visto a la superintendencia que les garantizan a los consumidores, ¿verdad?, proteger el salario real al trabajador. Ni los precios. No lo he visto. Yo no he visto sancionadas a las que dicen Entonces, que es son la sus forma. adversarios. Fíjate que la forma de elección de los miembros del Consejo Mira, es lo cuestionable. Ya la decisión que tomaron Estamos el miércoles sí tiene discutiendo, base hoy bien, legal. estamos discutiendo aquí 1.66 diario. Usted, amigo televidente, ¿cuánto le ha subido su factura de agua? ¿Cuánto le ha subido su factura eléctrica? Mira, ahí Más está, de mira. este porcentaje. Más de este porcentaje y nadie ha dicho absolutamente nada. No seamos populistas ni vengamos a decir a quién defendemos, a quién acusamos. Yo estoy a favor de un incremento del salario. Sí. ¿En qué cuantía? No sé. En base a la realidad Fíjate económica. que la prensa gráfica hoy destaca este tema, titularizándolo comparándolo con el tema del precio del quintal del café. Es interesante ver un poco esa comparación porque de eso se trata, de ver la discusión, a qué le apostamos, pues, o sea, incrementar el salario o incrementamos aquellos incentivos a los sectores que generan precisamente el empleo, que esa es la discusión que yo planteaba desde un principio. Claro, es que lo que pasa es que también alegar que el salario es bajo porque hay rentabilidad baja es un mal argumento. Porque la rentabilidad no solo tiene que ver con el salario, tiene que ver con la materia prima, tiene que ver con todos los servicios que se brindan en torno a la transformación de la materia prima en mercancía, que es el costo de producción, que incluye el costo de los servicios. Por ejemplo, en este país, con la calidad de la energía que tenemos, cuesta más. Y ahora por el otro costo lado, de la así es. seguridad Y pública. por otro lado, así es, el costo de la seguridad De la pública. Y inseguridad agreguémosle, pública. además, la calidad de la producción. Es decir, yo creo que muchas veces usamos malos argumentos y yo insisto, es que el debate debió de haber sido más serio, pero en este país no tenemos esa costumbre y el debate debe de ser no solo en torno a cuánto se le iba a subir a los trabajadores, en los cuales lo que había era una propuesta como de simple, mira, es tanto, y lo que habían eran cifras sin ver entorno. Incluso el sector laboral recién nombrado, porque los acababan de nombrar, en la primera reunión tomaron una decisión. ¿La habían analizado a fondo? No sé. Pero se tomó la decisión en principio, de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a deformar el papel de cada uno de los actores económicos. Cuando uno estudia economía, amigos, en la universidad, con introducción a la economía, ¿qué le dicen a uno? Que en toda sociedad hay tres grandes actores económicos: el Estado, los trabajadores y los empresarios. Y que la economía depende de cómo esos tres actores se armonizan. Si nosotros tenemos malos empresarios, por el amor de Dios, no camina la economía. Si tenemos también deficiencia en el campo de los trabajadores en su capacitación, no funciona. Y si tenemos un rol del Estado que no cumple su obligación, que no solo es ser árbitro, es garantizar el cumplimiento de la ley y del marco jurídico, también no se resuelven las cosas. Nuevamente, volvimos a caer en la trampa de la polarización. Hay un debate entre negreros y explotadores contra populistas y demagogos. No lo veo ¿Quién convencido, pierde en doctor. ese debate? No, ¿Quién pierde? pero ¿Gana el país? la pregunta es- ¿Quién pierde en ese la debate? pregunta es Pierden, que- por un lado, los trabajadores
porque se les va a hacer agua a su salario y pierden Ya lo los vamos a ver. pequeños y los micros empresarios, pero que están- son a los que más se van a Las golpear. condiciones, El país no gana en las condiciones de este debate que económicas no se hacen por decreto ni por voluntad. ¿Cómo no? En parte sí. En parte generar sí. No condiciones. solo por eso, pero en parte generar sí condiciones contribuye. para que se Eso- desarrolle y entonces vamos a Va, hablar. entonces, Pero ese es el por, planteamiento que por- yo por traje, decreto, introduje. por decreto legislativo ejecutivo no se va a reactivar la Esta economía de este medida país. no favorece la generación de empleo. La estrategia más inteligente que han tenido los últimos gobiernos es impulsar a la pequeña y mediana empresa. Ya estamos de Que es la acuerdo. que más genera empleos en el que es la país. que más Correcto. genera empleos. Y al que más le va a afectar. Y es a la que más le va a afectar. Entonces, es una medida populista, es una medida política que la hicieron para ganarle una batalla al sector privado, que es un adversario político del gobierno, pero esta medida le va a afectar porque Es que no nuevamente genera... estás entrando en no la genera- dinámica no, ya del populismo no, y no, de, yo no quisiera pero enfocar vos lo- el pero si vos lo punto. citaste. Yo no lo quiero enfocar en el Ese tema es de el hoy. mal enfoque que Solo, estamos haciendo. solo esto. agarremos el criterio de Kirio, el costo de la vida, que es uno de los elementos. Y dijo que el costo de la vida está conceptualizado como el doble de la canasta básica. En otras palabras, aquí debería ser $600 el salario mínimo, ¿verdad? $1,000. $1,000. Y entonces, ¿por qué no lo fijaron? 1.500, pues? 1.500. Va, ¿por qué no lo fijaron ahí? Pues si en realidad quisieran sacar al trabajador de donde están. Porque hay una realidad económica. No es que no se quiera, es hasta dónde aguanta la economía de este país. Eso es lo más sabio que has dicho esta mañana. De ahí todo lo Y demás. te voy a puede, explicar no se por puede. qué. La Es sabiduría, la sabiduría según Kirio. todo lo demás, Te todo dije lo que demás. andaba solo cosas chinitas. Mira, te te digo. No, voy a es explicar, lamentable. Julio, te voy a explicar por qué. Y no es ofensa. Menos mal. Te voy a explicar por qué. Porque realmente el costo de la vida, si así midiéramos el salario como dice la Constitución, llegaríamos a salarios mínimos de $1,000. Correcto. ¿Y entonces por qué Igual no se hace? que Finlandia, igual que todos estos países que son altamente rentables. Pero en la Constitución no solamente está lo del salario mínimo, está también lo de los incentivos a la economía. Y en esto hay una deuda de parte del gobierno y de la misma gran empresa de lograr transformar los medios de producción en medios de producción que produzcan más y mejor calidad. Fíjate una cosa, si vos ves, le han subido a la maquila. ¿Sabes cuál era el argumento de Calderón Sol? Vamos a hacer una gran fábrica de maquila en El Salvador. Ese era el argumento. Pero ¿qué pasó? Hicieron una gran fábrica de maquila con sueldos de hambre. Hasta hoy se le está aumentando a la gente de la maquila. Y te voy a decir algo más. El gobierno debería ser tan eficiente que así como ha subido el salario mínimo ahora la empresa privada, debería de hacer subir en forma general los salarios de los trabajadores del Estado que también están afectados por las mismas causas Sí. que los trabajadores privados. Solo que estás comparando peras con manzanas. No, porque los salarios de no, los trabajadores porque superan el Estado del es- Estado, superan el el salario mira, mínimo. El Estado es una gran No. empresa pública. Sí, pero Kirio, que no estamos Pero ¿sabes hablando... lo que pasa con el Estado, Julio? Es que hay sueldos de 500 o de 300 dólares versus sueldos de 1.500 para alguien que no merece ganar más de 300 Sí. y hay sueldos hasta de 16,000, 20,000 dólares para funcionarios. Y no estás pidiendo que se les aumente, pues. Entonces, si nosotros corregimos eso y empezamos a recortar para subir el salario a la gente que gana menos de 500 dólares en el Estado, nosotros estaríamos haciendo algo semejante a la empresa privada, buscar la productividad. Y lo vamos a hablar cuando veamos el tema del presupuesto. Pero solo quiero terminar con esto.
Aquí estamos hablando, querido, del salario mínimo, no del salario ordinario que ganan los trabajadores estatales ni privados. Esto es lo mínimo, su palabra textual lo dice, lo que le debe de garantizar al trabajador una supervivencia digna. Eso dice la Constitución. ¿A Eso cuál dice trabajador? al trabajador del ¿Pero campo, cuál? a cualquier trabajador. Aún del Estado. Sí, del Estado, pero el Estado tiene más del salario mínimo. Yo no he visto que en el Estado haya ni siquiera abajo de 250. Porque hay una distorsión, Julio. Por eso. Aquí estamos discutiendo la racionalidad o no del incremento. Y yo sigo insistiendo, si con esto sacáramos al trabajador de su situación paupérrima en que está sometido, si con este incremento ya no van a haber más pobres en este país, aplaudamos todos allá afuera. Pero eso no es cierto. Eso es una fijación. Es que también es que no es si cierto. llevamos nuevamente... No se trata si de único bueno. Es que mira, llevamos el tema debate... es demasiado delicado para plantearlo en esos términos. Es decir, Ernesto. llevamos el debate a niveles extremos sí, que no tienen lógica. Es decir, ningún salario mínimo saca de la pobreza a nadie. El fenómeno de la pobreza es multidimensional, es multicausal. Pero entonces no te rasgues vestiduras diciendo que con esto lo vas a hacer. Y es que no me he rasgado vestiduras. No estoy diciendo Lo que vos, pasa es la que en un debate no es ese el punto. Miren, y les quiero poner una complicación más. Hace unos meses vino una delegación del Fondo Monetario Internacional y dejó una serie de recomendaciones y me acordé porque acaba de estar otra acá que aquí anda. Aquí ha venido a revisar el cumplimiento de las recomendaciones que el banco les ha dejado. ¿Cuál es una de las recomendaciones más importantes en la que está haciendo presión el Fondo Monetario Internacional? La presión es porque la masa salarial del Estado es muy grande. Esa es la presión que ellos están haciendo. Ustedes, Estado salvadoreño, tienen una masa salarial muy grande en relación al sector público y tienen que resolver ese lío y se van. Y nos dejan a nosotros con el problema, un país que necesita créditos para sobrevivir. Quiere créditos, cumpla estas condiciones, como nos dice cualquier banco cuando vamos a fiar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Podemos tener más adelante un grave problema de empleo si el sector público comienza a reducir. ¿En qué instancias se está discutiendo eso? Segundo problema, para complicarla más todavía, va a llegar el señor Donald Trump en enero a los Estados Unidos. Y una de las bases de su campaña electoral fue el problema de los inmigrantes. ¿Qué va a pasar si de repente miles de salvadoreños que están ilegales en los Estados Unidos, pero que han logrado un trabajito y de alguna manera sostienen a su familia acá o ayudan al sostenimiento de su familia en El Salvador, los comienzan a deportar ya en forma mucho más masiva de lo que lo hizo Obama? Vamos a tener un grave problema de generación de empleo. Mi pregunta es a los tres grandes actores económicos, ¿qué medidas se están tomando para una generación de empleo en el país? Pero no me hablen en abstracto, que ahí viene el Fomilenio, que estamos luchando por crear empleos, nos dicen todos los días los empresarios. No, ¿cómo? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los planes concretos de inversión para generar empleo en un país que solo el 25% de la población económicamente activa tiene empleo formal? El otro 75% anda en la rebusca, en ver cómo consigue, porque empleo hay. Si empleo tiene hasta el señor que está en la esquina vendiendo bolsitas para basura. ¿Pero cuánto gana? ¿Qué salario tiene? ¿Qué prestaciones sociales tiene? Ninguna. Por lo tanto, tenemos que discutir a fondo el problema mucho más complejo del que parece. Y nos debatimos en si son 12 centavos, ninguno de esos dos va a resolver. Tu análisis macro me parece muy atinado, pero te lo voy a poner en la práctica. ¿Qué pasa con el caso de una empresita con dos operadores que está con el salario mínimo? Ahora le suben, la quiebran y el patrono les dice, miren, otro elemento no puedo mantener ese salario. Ustedes me van a disculpar, pero aquí está su retiro y se cierra. Esta medida está quebrando a las microempresas que se están yendo al sector informal. El gobierno está desincentivando
a estas micro y pequeñas empresas y está favoreciendo el sector informal. Menos impuestos y más sector informal. Y mira, ayer mismo... Esto es a nivel ya celular, a nivel de cada elemento. Entonces yo no cuestiono la legalidad de la medida. Puedo cuestionar la forma de elección de los miembros, pero la medida fue tomada en su marco. Si es que el tema no es de legalidad. No, es que el tema es de visión. legitimidad. Por eso yo insisto que esta es una Y medida el tema política. es de realidad. Mira, Esta es yo una ayer medida estaba política. platicando con dos pequeños, entre pequeños y microempresarios. Y me dijeron, es que nosotros que vamos, pero con un coyol quebrado, coyol comido, uno tiene cinco empleados en una empresita. Quizá voy a tener que despedir uno, me dijo, no soporto. ¿Por qué? Porque en ese nivel micro y pequeño, Claro. los niveles los márgenes de ganancia son menores. Y yo no digo, hay que aumentarle a esa gente, sí, pero ¿qué medidas se están tomando de protección al mismo tiempo contra ese sector? Y además hay gente, con esto se los complico más, que se arriesgó hace un tiempo a formalizarse y hoy se arrepiente de haberse formalizado por toda la burocracia que les ponen burocracia como que fueran empresas grandes a las empresas pequeñas. ¿Y por qué no se toman esas medidas? ¿Por qué todo ese entorno no se ha analizado y no se ha enfrentado? Creo que hay un error y aquí, en mi criterio, lamentablemente, la empresa privada no ha sabido clarificar esta medida, apareciera como que si ellos están en contra y como que si los va a afectar. Si ustedes como gran empresa no les afecta porque la mayoría de ustedes paga más del salario mínimo, sepan plantear que a quién va a afectar esta medida, si es que así lo están planteando. Es que los verdaderos afectados en el sector empresarial están callados, lamentablemente. Fíjense que los que aparecen son los voceros los dirigentes de las gremiales empresariales, que por lo general son empresarios más grandes, que no les va a impactar tanto, si es que les impacta en algo. Pero los afectados, los pequeños, ahí está, y les da miedo. Y les da miedo a la represión, que les vayan a poner más impuestos, les da miedo a que les caiga la auditoría del Estado. Es gente que se dedica a trabajar. Ahora, ¿cómo evitar el efecto cascada? Bueno, aquí te lo está diciendo en un comunicado que nos envía la Defensoría del Consumidor, en la cual invita a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de incremento para que éste pueda tener. Ahí lo están viendo ustedes. Porque, a criterio de la Defensoría, el incremento al salario beneficia a la clase trabajadora y fortalece la capacidad adquisitiva de la familia. Sería interesante saber cuántas sanciones. Nos piden a la ciudadanía que denunciemos. Lo hemos hecho. Hemos denunciado en seguridad. Hemos denunciado en los abusos de los servicios básicos. ¿Y a dónde están las resoluciones? Si es que el tema no es de denuncia, señora. Julio, pero se van a aplicar procedimientos administrativos con todo el rigor de la ley. Hechos y no palabras. Y Cuando yo coordinar vea con la publicado, Fiscalía y coordinar con la Fiscalía General de la República, dice. Bueno, si la empresa privada en todas sus instancias no logra trasladar esto, va a tener que cerrar o clausurar empleos. Es bien importante lo que está leyendo Ernesto y no le hemos puesto atención. A efecto de aplicar, dice, su jurisdiccionalidad. ¿Por qué no repite el párrafo anterior? Dice que la Defensoría, en caso de detectarse prácticas abusivas en perjuicio de la economía de los consumidores, se va a aplicar, dice, los procedimientos administrativos con todo el rigor de la ley y a coordinar con la Fiscalía General de la República a efecto de que se aplique su jurisdiccionalidad, dice, y se persiga de efecto las conductas, dice, y prácticas que pudieran confirmar precisamente delitos relativos, dice aquí, mira, al mercado de la sobrecompetencia, dice, y la protección del consumidor. Dice que pues, si es delito no necesita denuncia, están obligados a hacerlo de oficio. Yo dentro de poco te voy a demostrar con hechos que aquí hay unos calvarios, solo para que le reciban la denuncia a cualquier consumidor, es un calvario. Ya no digamos si hay sentencia o no hay sentencia. Publiquen cuántas sanciones han tenido. Mira, las prácticas abusivas están bien. Las prácticas abusivas que hay en este país. Pero las empresas perfectamente pueden trasladar los costos. Pues sí, te pregunto, ¿qué te pasa si vos dejas de pagar un día la luz? Te la quitan. ¿Qué te pasa si vos dejas de pagar un día el teléfono? En este país, aquí hemos pasado 24 horas sin servicio y nadie dijo absolutamente nada. Yo no he visto sanciones.
En este país te ponen $2,000, $3,000 de consumo y nadie dice absolutamente nada. Y cuando vas, hay justificación. Ok, vamos a la pausa. No se vale, en este país no se vale eso. Regresamos con más acá, en Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Nos hemos ubicado precisamente en esta interconexión de lo que sería el sector de la esquina del médico quirúrgico para que usted tenga una mejor apreciación y pueda apreciar mejor cuál es la carga vehicular si se va a desplazar de occidente hacia oriente, es decir, buscando lo que sería la Juan Pablo hacia el centro de la capital. Ahí puede ver usted una ligera carga vehicular, hay un tráfico bastante fluido, también viniendo de oriente hacia poniente, por lo cual pues usted tiene la oportunidad de tomar en consideración esa vía alterna. Vemos un poco de carga una vez vamos desplazándonos hacia lo que sería el desnivel de la 25 Avenida. Ahí está el Hospital del Seguro Social de la Unidad del Cáncer, de Oncología, creo que es Oncología, Cuerpo de Bomberos, y tenemos el paso de la 25 y allá tenemos también el gran Hospital del Seguro Social. Así está también la 25, Avenida sería Norte, para que usted tome en consideración que no hay mucha carga vehicular en esta zona. Tranquilo el tráfico, por lo menos en esta zona que hemos logrado percibir de nuestras imágenes inéditas que siempre recibimos de nuestro Megadrón a esta hora del día. El Hospital Rosales, ahí está precisamente la imagen que nos muestra que tenemos prácticamente libre. Esta es la primera, ¿no? También tenemos la primera bastante despejada de tráfico. Igual recorremos hacia el sector del Hospital Rosales. Allá al fondo alcanzamos a ver un poco la avenida Roosevelt, que también pues tiene bastante, digamos, está bastante libre de tráfico. Así es que tome en consideración estas orientaciones que le damos a usted para que no se vea inmiscuido en tráfico. Vamos a la pausa. Pues es muy poco lo que están aumentando, muy poco, mínimo. No alcanza para nada lo que están ofreciendo. No alcanza y realmente uno aspira a ganar un poco más, pero las empresas no, como que no quieren, ¿verdad? Yo fui dirigente sindical cuando joven, estuve preso 9 veces por ser dirigente sindical. Y toda la vida fue problema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si este tema ya lo logramos. Solo hay un tema que yo quisiera al final de esto. Este incremento va a generar aportes al Seguro Social, AFP e IVA. Veámoslo en un momento en el que el gobierno dice que está quebrado. Veámoslo en el momento en el que el gobierno dice que todos los que lo critican son elementos desestabilizadores. O sea, no perdamos el contexto en el momento en que esto ha sido probado. Va a generar más recursos para las arcas del Estado, va a afectar a la empresa privada y entrará en vigencia en el año político. Eso no lo perdamos de vista. Esto es para mí una medida de carácter político para afectar a la emprra privada. Se aumenta el salario mínimo y no hay aumento a las pensiones. Allá están los pobres pensionados. Pero vamos a ver. Con mucho, digo pobre pensionado en el buen sentido de la palabra. Yo no quisiera terminar esta parte sin decir dos cosas. Al margen de lo que podamos haber externado, esperemos el resultado de la medida. Evaluemos esto en 3 meses. Y vamos a ver si la medida en realidad fue la correcta o no, si fue lo atinado o no, porque nadie puede estar en contra, y debería de ser en alusión a nuestro programa de propositivo
de recomendatorio y de concluyente. Yo creo que debería de retomarse nuevamente el diálogo entre las Has tres, dicho bien, entre los has dos. pensado bien. Es Mereces la segunda un cosa 10. que dice. Es la segunda cosa buena que ha dicho en el día. Quizás no- es una ya no voy a hablar, recomendación, hombre. es una recomendación, siéntense, nadie está en contra de que se suba, vuelvan a la sensatez, a la racionalidad y fijen un salario acorde a la realidad económica, porque al final disponer de lo que no es de uno es fácil. Me parece bien. Disponer del dinero sin tener en cuenta una realidad económica, lejos de ayudar, vamos en conflictar. Me parece Así bien, es pero que- dale 6 meses. ¿Sabes por qué? Porque en diciembre del otro año te están subiendo otros $50. Bueno, Y ese sí va a ser una medida electorera. Sí, pero mira, Muy hay bien. que, Ojalá. hay que ver el sector Sáquenlo, agrícola sí, pero- y el sector textil sí, y pero no se confección. vale que juguemos con el salario de los trabajadores, que es el único patrimonio que tiene el trabajador. Es el único. Y por eso tiene privilegios constitucionales. Pero no Porque- por eso va a votar por quien le está subiendo el salario. No, yo no mínimo. estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no debería de ser un tema ideologizado, un tema político mira, partidario, Julio. sino de realidad. Mira, que- Julio, Martel dijo los que trabajadores esto son- es Los trabajadores son inteligentes. Ellos saben por qué les están subiendo el salario mínimo. ¿Y por qué se los van a subir el otro año? Otro poquito. Pero eso no quiere decir que el trabajador no entienda por quién tiene que ir a votar. Fíjate que Lorena Peña Sí, pero Lorena- nos escribe y dice, ¿por qué dramatizar tanto? La gente tiene derecho a un salario decente y el consumo crece y la economía. Correcto. Tiene toda la razón, pero le pero- falta un elemento que está dañando a las empresas y que le están imponiendo un salario a las empresas que no lo genera el gobierno ni los diputados. En todas partes del mundo, la generación de riqueza es un fenómeno social. Cualquier gran empresario del mundo, dele $1 millón y póngalo en una isla desierta, llegue dentro de 10 años y si con suerte lo haya con vida va a tener el mismo $1 millón. Generar riqueza es un fenómeno social y por lo tanto tiene que haber una distribución de esa riqueza. Y no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de capitalismo y estoy hablando de socialdemocracia. Pero eso requiere de debates más integrales y más serios, que es en realidad lo que no hemos tenido. Yo creo que todavía estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar a una batalla, va a comenzar el otro año con una batalla, con un tema más, en las que se van a ir a los recursos legales, etcétera, etcétera. Esa no va. Yo más bien creo que todavía estamos a tiempo de abrir un espacio de reflexión, de un espacio de discusión en que cada uno reconozca su mea culpa. ¿Tienen mea culpa los empresarios? Sí, también los trabajadores y también el gobierno. Deberían de definir nuevas reglas de juego, porque la situación que podemos enfrentar, amigos, el otro año puede ser más compleja, más delicada. Ya hemos señalado aquí varios de los factores que pueden volver más complejo el desarrollo económico. Además, tenemos crecimiento económico, sí, qué bueno. 2.5% de crecimiento de la economía es positivo porque venimos de un decrecimiento cuando llegó Funes al gobierno. Pero amigos, no basta. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor si queremos comenzar a resolver los problemas. Además, mira, no se vale que viendo venir esta medida, un diputado de Arena se haya querido burlar del presidente de la República proponiendo una medida ridícula como es la de que 5 médicos, o como dice la Constitución, examinen al presidente para defenestrarlo. Eso no se vale. Con que no defenestraron al que habló de campesinos del campo. Es decir, Para son errores mí, de dicción, para pero mí ese no es eso, el tema. Ese no mira, es el tema. no es el tema, pero es parte de la confrontación política que ya empezó. No, A ojalá, eso me refería. Ojalá y fuera como Juan José dice, que no hubieran más temas en el tapete que vinieran a jalar más la atención ¿Y en que qué hay. país viven No, ustedes?
por eso digo, ojalá fuera como dice Juan Estamos en José. un lío del presupuesto, estamos en el lío con el FODES, pero estamos mira, con el pero lío no de nos los salgamos del préstamos. tema. Todo es debate en este país. Aquí y está el soluciones Fondo no hay. Monetario, ya nos va a dejar la receta. Espero que, no. no creo que vaya a haber presupuesto este año, pero ya nos van a dejar la receta de subirle a la gasolina. Esas recetas del son IVA. peores que la enfermedad, ojalá, esas son medicinas ojalá. peores Por que la eso. enfermedad. Las Yo que no traen. yo no quiero creer, Garrido, que estas victorias a la larga se conviertan en derrotas. Al final, todo lo que hemos dicho aquí, la realidad se va a terminar imponiendo en este tema. No es lo que yo quiera y lo que yo aspire. Mi tesis es que no podemos seguir jugando con el tema del salario, porque el salario es tan privilegiado que no puede estar sujeto a vaivenes político-electorales, sino a realidades. Yo estoy de acuerdo a que es realidad. algo sagrado. Porque si no, quiero hacer un emplazamiento público. Y entonces, ¿por qué no? Si esa es la filosofía, como alguien puso ahí en un tuit, de que todo trabajador tiene derecho a un salario digno, primero definamos qué es digno. Y segundo, ¿por qué no lo fijan en $1,000, pues? ¿Por qué no lo fijan si en realidad tienen esa voluntad de querer sacar al trabajador de donde Un está? salario ¿Por digno, qué no lo hacen, pues? Julio, un salario digno es aquel que le permite al trabajador vivir con dignidad. Con dignidad, sí. Pero entonces, ¿por qué no lo fijan, pues? ¿Por qué entramos en un debate de que el quantum, si en realidad esa fuera la aspiración? No lo hacen porque hay realidades que no las pueden superar. Si este país se les olvida que nosotros nos pactamos el salario en colones y nos pagan en dólares, que no han entendido esa filosofía, porque aquí no ganamos en dólares, señores, nos Mira, pagan en dólares. ganábamos en colones y nos vendían en dólares. Ahora es peor. Ganamos dólares y nos venden en dólares a precio aumentado por 10. Eso es la especulación que hay que frenar. Y si es necesario controlar precios, hay que controlarlo. Ok, voy a la pausa última y regresamos con las conclusiones. Ya no hablamos del presupuesto y el impacto que esto tiene, Pero particularmente repito, ya cuando- viene el Fondo Monetario, ya va a dejar la receta si va a haber presupuesto y cómo. Mira, razones políticas, ¿no? El Fondo Monetario viene para decirles que aprueben la otra parte de los boletes que faltan, para que el gobierno pueda cumplir con todas las obligaciones en el presupuesto. Ojalá solo para eso viniera. Vienen también para presionar porque bajen salarios en el Estado. No, es y que eso porque ya lo hicieron. despidan Martel. trabajadores en el Estado. Pero es que no lo han hecho. Martel, eso ya lo hicieron. Vamos a la pausa. Falta, Gracias por falta. estar con nosotros. Recuerden reprise 8 de la noche por Canal 19. A propósito, también los invito para que me acompañen mañana a las 7 de la mañana para escuchar en su programa en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar un poco sobre las implicaciones que tiene el poder tomar en consideración el ser irresponsable a la hora de conducir. Muchos accidentes de tránsito están ocurriendo. Hablar acerca del buen manejo de la quema de pólvora y otros aspectos preventivos de cara a la semana, que es ya prácticamente la de las fiestas de Navidad y fin de año. Ahí está Verónica Villalta, directora de Fosalud, y también Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Mañana a las 7 de la mañana, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a quienes nos acaban de sintonizar y están desde luego enviándonos sus comentarios. Recuerden también, este programa una vez concluye, también usted puede encontrarnos en nuestra página Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio. Ahí está también ya completo para que usted pueda examinarlo. A ver, conclusiones finales, porque teníamos el tema también del presupuesto, que yo creo que ya no nos quedó tiempo. Tenemos a escasos 4 minutos para cerrar. Yo creo que el tema del aumento del salario mínimo puede verse desde la óptica legal, social, humana y política.
Yo creo que fue una decisión política, pero en el ámbito jurídico no cuestiono la decisión del aumento, cuestiono la elección de los miembros. Y bajo la óptica humana, repito, creo que está bien en el corto plazo, en el bolsillo de los trabajadores, pero no está bien. ¿Qué te molesta de la elección de los miembros? La forma en la que fue hecha, porque se emitió un protocolo atropelladamente sin convocar y llamando a sindicatos afines al gobierno, soslayando el rol de la empresa privada. Pero no sé. Eso hacía Arena con los de ellos. Espérate, yo te estoy dando mi opinión de cómo fue esta elección. No, pues, que la gente, por eso que la gente lo sepa. Lo que fue antes vos lo sabrás mejor que yo desde el lado de Arena. Lo que te quiere decir que es una práctica que en el pasado también así se hacía. De acuerdo, pero eso es lo que yo cuestiono ahora. De Arena. No, está bien, pero yo no cuestiono la decisión del aumento, cuestiono la forma de la elección. Me parece interesante, ¿no? Yo, brevemente. Yo sí creo de que estoy de acuerdo en un aumento sensato. Exhorto a que se reúnan nuevamente, que se determine, porque el problema del salario mínimo no es problema de legalidad, no es problema ni siquiera de legitimidad, es problema de realidad económica. Es decir, ¿estamos de acuerdo en un incremento? Sí. El quantum, eso debe definirlo la realidad. 10 segundos, Juan José. Estamos terminando el año porque ya estamos a 16 de diciembre con una serie de temas muy candentes. Salario mínimo, presupuesto no aprobado, créditos pendientes, entrega de FODE, solo para señalar los 4 más relevantes. Creo que el otro año va a ser más difícil la situación todavía. Vamos a entrar a un debate más complejo. Lástima. Perdimos un año. Interesante. Doctor, 10 segundos. Bueno, yo creo que el salario mínimo no solo es cosa de legalidad, es cosa de conciencia. Y considero que igual debe hacerse con los pensionados y con los empleados del gobierno que ganan menos de $500. Me parece interesante. Doctor, ¿cuántos son los años que tenemos ya como programa? Son 6 años. 6 años, ¿verdad? Cumplimos 6 años el 3 de diciembre. Muy agradecidos con Dios Todopoderoso, con las autoridades directrices de Megavisión, del presidente don Antonio Safe, del director general Freddy Ungo. Este día, aprovechando la época de Navidad, la empresa les quiere obsequiar un presente, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo ahí a la mano. Muchas gracias. No son sobresueldos, les voy a aclarar. Son presentes, ¿verdad? Para que ustedes puedan, de alguna manera, hacer buen uso de ellos, ¿verdad? Esto se hace... Iguales, todos son iguales, sí. Esto se hace con el propósito de reconocer ese fervor muy, pero muy profesional que ustedes tienen y que nos aportan cada día viernes. Y esto quiere viernes. decir que el programa sigue. El programa sigue, por supuesto. Y aparte nos van a dar agenda o solo... Sí, por supuesto, la agenda, no solo... Así es que reciban este presente como un estímulo. No, yo le pregunto reconocimiento. por qué hay algunos que quisieran que este programa fracasara. Pero... Porque es el programa de mayor audiencia los días viernes, por lo menos. Por supuesto, sí, gracias. Le agradezco mucho el comentario, pero no. Mientras Dios quiera y los directivos de la empresa aquí está y crean que este es un proyecto periodístico fundamental para fortalecer la cultura del debate en el país, que muy poco existe, yo creo que se va a mantener. Y más aún cuando cada uno de ustedes es responsable de los argumentos que cada quien emite en cada programa. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento que obviamente nos motiva. Pero es a la audiencia la que hay que darle el agradecimiento, que es la que hace posible. Por supuesto, a esa audiencia que permanentemente me la encuentro y ustedes también se la encuentran en la calle y les dicen que es un programa imperdible. Es decir, que no se lo pueden perder. No creo que se hayan enojado porque usted me chuleó una corbata una vez. ¿Cómo no? Me dijeron que usted no me agradeció el gesto de reconocerle. Era una broma. Que es uno de los hombres mejor vestidos, vea, si me lo ofreciera el resto. Era una broma para empezar el programa. Yo lo sé, es Navidad. Pasémosla bien. Gracias, Juan José. Gracias, Julio. Gracias, doctor. Gracias también. Los espero en radio mañana, es 7 de la mañana. Y voy a orar por su hijo. Muchísimas gracias, sí, por Luis Ernesto, que lo tengo un poco mal. Pero ahí vamos, ¿no? Primero Dios ya
casi saliendo de la crisis de salud que tiene mi hijo de 3 años. Gracias, doctor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.